Durante siglos, Teotihuacán ha permanecido como un enigma imposible, una ciudad tan antigua que ni siquiera los aztecas sabían quién la levantó. Cuando la descubrieron, ya estaba en ruinas. La llamaron el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y quizás esa frase no era una metáfora, sino una advertencia. Teotihuacán no fue una aldea que creció lentamente con los siglos. Apareció, casi de la nada, como una obra terminada. Un trazado perfecto, alineado con las estrellas, con avenidas que cruzan la ciudad como si hubiesen sido diseñadas con tecnología moderna. Y lo más desconcertante, nadie sabe quién la construyó, ni por qué fue abandonada. A 40 kilómetros de la actual Ciudad de México, se extiende una meseta seca que alguna vez fue el corazón espiritual de Mesoamérica. Allí se levantan las tres estructuras que desafían la lógica: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Tres monumentos gigantescos, construidos con millones de toneladas de piedra, sin herramientas metálicas, sin animales de carga, sin rueda. Cuando los arqueólogos del siglo XX comenzaron a estudiarla, descubrieron algo inquietante. Las avenidas y templos de Teotihuacán no están orientados al norte verdadero. Están desviados exactamente 15,5 grados al este, una inclinación que coincide con la puesta del sol en fechas astronómicas clave. El eje principal, conocido como la Calzada de los Muertos, no es una simple calle. Es un calendario astronómico tallado en piedra. Cada templo, cada plataforma, parece haber sido colocada con un propósito cósmico. La precisión del trazado sugiere un conocimiento de astronomía que no se corresponde con la época. Mientras en otras regiones las aldeas apenas dominaban la agricultura, aquí se planificó una urbe de más de 20 kilómetros cuadrados, capaz de albergar a más de 100,000 habitantes. Era una metrópolis adelantada a su tiempo. Y su diseño parece imitar el orden del universo. Desde el aire, la ciudad adquiere un significado oculto. Las tres principales pirámides guardan una alineación casi idéntica a las estrellas del cinturón de Orión, la misma que siglos después repetirían las pirámides de Egipto. ¿Casualidad? ¿O evidencia de un patrón de conocimiento global que se perdió en la antigüedad? Las proporciones de la pirámide del Sol guardan relación con el número pi y la constante de oro. Su base mide 225 metros por lado y su altura ronda los 65. No era solo un templo, era una representación tridimensional del cosmos. Sus 5 niveles simbolizan los planos del universo, desde el inframundo hasta el cielo de los dioses. Bajo la estructura, excavaciones recientes han revelado túneles sellados, cámaras ocultas y depósitos de mercurio líquido. Sí, mercurio, un elemento tóxico y difícil de extraer, hallado en cantidades anómalas. Los arqueólogos aún no saben para qué se usaba, pero algunos teóricos creen que podía simbolizar ríos subterráneos del inframundo o incluso actuar como un conductor energético ritual. El templo de Quetzalcóatl, más pequeño pero no menos impactante, muestra relieves de serpientes emplumadas y criaturas acuáticas talladas con precisión milimétrica. Las figuras no son simples decoraciones, son ecuaciones simbólicas: agua, viento, fuego y tierra en equilibrio perfecto. Y bajo ese templo se descubrió algo aún más perturbador: más de 200 esqueletos humanos, dispuestos con precisión geométrica, sacrificados al momento de la consagración. Nada en Teotihuacán fue dejado al azar. Ni los cuerpos, ni las piedras, ni los colores. Toda la ciudad estaba pintada en tonos rojos, amarillos y blancos. Y al reflejo del sol parecía brillar, como si de verdad fuera una ciudad de luz. Pero si fue tan poderosa, ¿por qué desapareció? Hacia el siglo VII, la urbe comenzó a desmoronarse. Los templos fueron incendiados, las esculturas destruidas, las calles quedaron vacías. Nadie sabe si fue una revuelta interna, una catástrofe natural o el cumplimiento de una profecía.
Para cuando los mexicas llegaron, siglos después, solo quedaban ruinas cubiertas de polvo. Y aún así, las veneraron. Decían que allí habitaban los dioses antes de la creación del mundo. Los mitos aztecas afirmaban que en Teotihuacán se encendió el sol actual, el que alumbra nuestra era. Que allí, los dioses se reunieron en el principio de los tiempos y decidieron quién sacrificaría su vida para iluminar el cielo. Y el elegido, Nanahuatzin, se lanzó al fuego para convertirse en el sol. Por eso, el nombre. El lugar donde los hombres se convierten en dioses. ¿Podría esa leyenda ser un eco de un evento real, transmitido durante generaciones? ¿Un recuerdo de una civilización anterior que poseía un conocimiento perdido? Los arqueólogos modernos han encontrado pistas que parecen confirmarlo. Bajo la pirámide del Sol existen túneles sellados que se adentran decenas de metros en la roca. Algunos parecen ser cámaras rituales, otros canales artificiales que reproducen el curso de los astros. En 2021, un equipo mexicano detectó cavidades con concentraciones anómalas de metales y minerales. Cuando las analizaron, descubrieron algo desconcertante. Los muros estaban recubiertos de pirita, un mineral brillante que refleja la luz como un espejo. En la oscuridad, debió de producir un efecto sobrenatural. Un túnel que parecía hecho de estrellas. Los expertos creen que era una representación del inframundo, un pasaje simbólico hacia el más allá. Pero otros investigadores, menos ortodoxos, sugieren algo más. Que Teotihuacán pudo haber sido una máquina espiritual, una estructura diseñada para alterar la conciencia o canalizar energía. Lo cierto es que, en pleno siglo XXI, no comprendemos del todo cómo fue posible su construcción. Las piedras que forman las pirámides pesan toneladas y fueron trasladadas desde canteras lejanas. Sin rueda, sin animales de carga, sin hierro. Cada bloque encaja con precisión, y los niveles superiores mantienen una simetría perfecta incluso tras 1500 años de erosión. Las hipótesis oficiales hablan de un esfuerzo colectivo monumental, pero incluso si toda la población trabajara día y noche durante generaciones, el resultado sigue siendo difícil de explicar. Algo o alguien planificó Teotihuacán con una visión global que supera a su época. Algunos investigadores comparan la ciudad con un circuito eléctrico. Desde el aire, sus avenidas parecen líneas de conexión. Las pirámides funcionarían como nodos energéticos. La del Sol, el generador; la de la Luna, el receptor; el templo de Quetzalcóatl, el regulador. No hay pruebas concluyentes, pero las coincidencias estructurales son intrigantes. Los muros contienen mica, un material conductor de calor y electricidad. ¿Casualidad? ¿O conocimiento avanzado disfrazado de religión? Mientras tanto, las excavaciones continúan revelando fragmentos de una historia que se niega a morir. Cerámicas finas, pigmentos, murales que muestran dioses mitad humanos, mitad serpientes. Una sociedad organizada, con barrios especializados, comercio a larga distancia y un culto solar que dominaba todos los aspectos de la vida. Los habitantes no eran salvajes ni improvisados. Eran arquitectos, astrónomos y artistas. Y sin embargo, su nombre verdadero se perdió. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Teotihuacán no fue una ciudad cualquiera. Fue una idea hecha piedra. Una representación del universo en la Tierra. Su estructura parece seguir las mismas proporciones que el sistema solar visible desde su época. Y eso sugiere algo, que quienes la construyeron entendían el cosmos no como un misterio, sino como un reflejo de sí mismos. Durante años, los arqueólogos intentaron fechar su origen. Algunos sitúan su apogeo entre los años 100 y 600 después de Cristo. Pero los cimientos parecen mucho más antiguos. Bajo las capas superiores se hallaron restos que datan de 1000 años antes. Eso implica que Teotihuacán pudo haberse erigido sobre ruinas anteriores,
como si cada civilización hubiera construido sobre el legado de otra más antigua. En el mundo antiguo, esa práctica no era extraña, pero aquí, el desfase temporal es abismal. Podría haber existido una cultura previa, desconocida, que dominara la arquitectura y la astronomía con siglos de ventaja. Si es así, su rastro fue borrado con precisión quirúrgica. En 2015, un estudio satelital detectó que las pirámides están alineadas no solo con el Sol, sino también con la órbita de Venus y la posición de la constelación de las Pléyades. La misma combinación aparece en monumentos mayas y templos del antiguo Egipto. Esto sugiere que el conocimiento astronómico era compartido o transmitido globalmente, mucho antes de lo que admiten los manuales. Algunos llaman a esto arqueoastronomía. Otros lo consideran una simple coincidencia. Pero cuando las coincidencias se repiten con tanta precisión, dejan de serlo. Hoy, los visitantes caminan por la calzada de los muertos sin imaginar lo que pisan. Bajo sus pies, los túneles continúan intactos, y cada tanto, una nueva excavación revela más preguntas que respuestas. El mercurio líquido, los espejos de pirita, los muros magnéticos, las simetrías astrales, todo apunta a un conocimiento perdido, a una civilización que entendía la energía, la geometría y el espíritu como partes de un mismo todo. Quizá no eran dioses, pero sin duda pensaban como tales. Teotihuacán cayó sin explicación. El fuego consumió los templos, los habitantes se dispersaron y el silencio cubrió la piedra. Durante siglos, nadie volvió a tocar sus muros, hasta que los aztecas la encontraron y la convirtieron en lugar sagrado. Decían que allí los hombres ascendían a la categoría de dioses, que era la puerta entre el cielo y la tierra, y al contemplarla, entendemos por qué. Teotihuacán no es solo una ruina, es un mensaje grabado en piedra, una ecuación cósmica que aún no hemos aprendido a descifrar. Quizá nunca sepamos quién la construyó realmente, pero su propósito parece claro: recordarnos que alguna vez el ser humano miró al cielo no para conquistarlo, sino para formar parte de él. Y mientras el sol siga iluminando las pirámides, el misterio de Teotihuacán seguirá vivo, esperando a que alguien logre comprenderlo.